Bueno, buenos días. Vamos a empezar la exposición. Mi grupo está conformado por Luis Ángel González, Valery Mora, Nicolás Ríos, Rivero y mi persona. Bueno, pues los temas que vamos a presentar va a ser la lírica en la Edad Media, la lírica en el Renacimiento, la dramática medieval, dramática en el siglo XVII, XVII y textos para literario medieval y renacentistas. Vamos a empezar con la dramática medieval. Voy a empezar primero pues contando el contexto histórico de cómo es que se dio esto. La dramática se dio gracias a la caída del Imperio Romano en el siglo V hasta el siglo XV. Para hacer las obras ellos utilizaban cosas de escombros y eso de lo que llegó pues en sí del Imperio Romano. Voy a explicar las dos formas de teatro que habían. El teatro profano y el teatro religioso. El teatro profano era una forma, pues, así como dice el teatro, que iba en contra de lo que decía la religión y lo que decía la iglesia. Ellos hacían sus eventos, sus shows en las calles y en las plazas, y eso lo hacían los juglares. Y los teatros religiosos pues en sí los hacían en las iglesias y ellos para hacer sus relatos y cuentos ellos utilizaban ropa pues adecuada para el teatro o lo que iban a dar y ellos utilizaban una vestimenta especial. Una obra importante de ellos pues es la de los Reyes Magos, que fue creada en el siglo XII y esta cuenta con 147 versos, y esta obra cuenta acerca pues de los tres Reyes Magos. Ellos eran tres personajes importantes que iban en sí relataban la historia de que ellos iban a Belén pues, a visitar al niño Jesús y iban a acompañar el nacimiento de la Virgen, el nacimiento del niño Jesús, y pues algo que los caracteriza. Voy a hablar un poco de lo de los juglares. Los juglares eran personas divertidas, eran personas que hacían sus eventos en las plazas, eran personas que para ellos llamaban la atención de las personas, utilizaban su voz, eso hacía que atrajera a las personas que estaban pasando por los alrededores, y ellos para sus eventos utilizaban mucho lo que era sus espacios y eso, y para caracterizar el día utilizaban objetos blancos y para caracterizar la noche usaban objetos negros, y así eso los ayudaba a desenvolverse. Debido a la media, cuando hablamos de la media podemos abarcar un periodo de casi 1000 años, el cual se empieza en el siglo I, en la caída del Imperio Romano, hasta el siglo XV en el descubrimiento oficial de América. También es importante mencionar que la mayoría de esta población estuvo vinculada a lo que fue el dogmatismo religioso sumado a un analfabetismo, el cual esto se dominó en el siglo XIV. Llegó lo que fue la peste negra, trató una pandemia que cobró vida a más de un tercio de la población europea. Géneros literarios en la literatura medieval.
son los que caracterizan a este género. Primero, con los cánticos que eran interpretados por los juglares y eran cantados oralmente por las personas que lo recordaban. La lírica. Bueno, en esta les voy a hablar de dos variaciones. Por una parte está la lírica geográfica o sagrada, que le hace homenaje a los personajes bíblicos o santos. Y por otra parte está lo que es la lírica amorosa o pastoril y romántica entre personas que no tenían ninguna clase. Y por último, pues está la dramática, que pues en ese se denominaban las obras teatrales religiosas de la vida de santos. Algunas características de esto es el anonimato en la mayoría de obras. Trató pues, de que las personas que hacían estas pues no tenían, o sea, sus obras eran anónimas y lo que ellos hacían, lo que a ellos les quedaba pues era recitarlas y que pasen de generación en generación. Versificación de las obras. Bueno, en esta la rima era muy importante y ellos aquí lo que hacían era retener o memorizar los textos y se guiaban por los versos que les daban. Su carácter didáctico o moralizante. Bueno, aquí en las obras dejaban muchas enseñanzas y muchas moralejas, lo cual también hicieron el uso de la ficción, que era dogmática o moralizante. Ahora les voy a hablar de dos tipos de literatura que es popular y culta en los centros de Ucrania. Bueno, aquí los populares lo que hacían era cantar o recitar, y iban de pueblo en pueblo recitando, cantando a las personas que no sabían leer. El mensaje que decía pues era todo lo contrario, pues porque para ellos era como su labor dar como literatura, pero pues a su mismo círculo, o también a los autores y obras. Bueno, en este tenemos Gonzalo de Berceo, también 264, un poeta español representante del mensaje travesía. Su obra más importante fue la serie de poemas Heliográfico, o sobre Santo y Santo Domingo de Silos, y también Los milagros de nuestro Señor. Artistas de Edita, en 1883 y 1850. Bueno, como un importante escritor español, erudito y curioso y hábil conocedor de otros temas artísticos como la música. Su obra más importante fue el libro de Giovanni Boccaccio, 1313-1375. Este fue un sensacional escritor italiano, amigo de Francesco de Petrarca, y muy apreciado en Italia en aquel entonces como un poeta de bien y humano. Una de sus obras muy importantes fue La Casa de Diana, La Comedia de Venezia y La Elegía de Madonna de Alighieri, que fue desde 1365 hasta 1321 y fue reconocido en italiano, que fue representado de
uno de sus obras más importantes fue La vida nueva y la Divina Comedia. Entonces, la lírica renacentista. Para empezar hablando de la lírica renacentista, pues inició con el Renacimiento y su contexto histórico y social. Bueno, voy a citar una serie de sucesos que influyeron para el Renacimiento. Inicio con la caída de Constantinopla. Esto se produce debido al debilitamiento del Imperio Bizantino, o sea, el Imperio Romano de Oriente. Esto a su vez se debió a las múltiples guerras civiles a las que se enfrentaban constantemente. Eso produce que las élites de Constantinopla huyan de Constantinopla y se dirijan a territorio italiano, trayendo consigo las obras de los filósofos de la antigua Grecia, que habían estado perdidas durante siglos. También está el descubrimiento de América, pasando de estar en el centro del mundo, del Mediterráneo, para pasar al Atlántico y así conocer pues, la estructura del mundo, del planeta. También está la Reforma Protestante. Este suceso no fue algo positivo como tal, pero también influyó para el Renacimiento, y la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante se habían vuelto muy estrictas con las nuevas ideas. Ejemplo de eso, vemos que a Giordano Bruno lo queman en Roma por haber afirmado que la Tierra giraba alrededor del Sol. También está la imprenta. Antes de la imprenta, escribir algún libro era algo muy tardío, los copistas se tomaban mucho tiempo, pero con la llegada de esta, el tiempo se reduce considerablemente y da así pues, espacio a que las nuevas ideas se transmitan más rápido. ¿Y qué es el Renacimiento en sí? Fue un movimiento artístico, ideológico, que se dio en el siglo XV en Florencia. De Florencia se esparció por Italia, de Italia a toda Europa. El Renacimiento rompió con lo que se tenía en la época, que era pues, a Dios como el centro de todo, y se cambió por el hombre como el centro de todo. ¿Por qué? Porque consideraron que el hombre, al ser la obra más grande de Dios, tenía que ser el centro de todo. O sea, se pasó del teocentrismo al antropocentrismo. También se dio pues, paso a un movimiento conocido como el humanismo, que es la exaltación del ser humano, de la naturaleza del hombre, de la belleza. El Renacimiento tuvo varios cambios a nivel social en su momento, como lo fue el apogeo de la clase social de la burguesía. Se estableció como la clase principal. El aumento de las ciudades debido al crecimiento demográfico, o sea, el crecimiento de la población. El Renacimiento se divide en dos etapas: el 400, dividido por la familia Medici en Florencia, y el 500, dirigido por los papas en Roma. El Renacimiento contó con varios géneros literarios, como lo fue la lírica. Bueno, este género tuvo un gran florecimiento, no solo por los temas que trataba, que era el amor, las emociones y la belleza, sino porque en ese momento la Iglesia Católica dejó de hacer ciertas restricciones. También está la narrativa. El Renacimiento fue testigo del origen de una fabulosa gesta literaria que fue la novela. Con la publicación del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra, se dio paso a una narrativa libre, sin cadenas, fabulosa, y con la que el lector podía hacerse parte de la historia. También está la dramática. La dramática dio pues bastantes joyas literarias representadas en obras. En ese momento la gente no sabía, pues no muchos sabían leer, entonces el hecho de consumir literatura mediante obras consiguió ese género y lo convirtió en un generador de entretenimiento y cultura. Y el ensayo. Las libertades que se tomaron muchos de los pensadores acerca de los temas de la ciencia y los pensamientos dieron pie a que con el tiempo esos textos se consolidaran con la llegada de la filosofía y el pensamiento científico. Bueno,
Ahora, un recuento de las características del Renacimiento. Pues primero que todo, se retoma lo que fue Grecia y Roma antigua y usa la cultura greco-latina. Luego de esto, también tenemos un estándar de la mujer. Tenía que ser una mujer con pelo dorado, ojos azules, como el cielo o el mar, y una piel suave. También está amar más que moralismo. Se dejó a un lado lo que fue el tema de la religión, de Dios, y pues se empeñaron en las cosas del amor, la belleza y los sentimientos. Y el antropocentrismo. Se dejó a un lado a Dios como el centro de todo y se pasó a tener al hombre como el centro de todo. Bueno, los exponentes de la lírica renacentista tenemos a Dante Alighieri, un conocido poeta y escritor italiano, nacido en Florencia en el año 1265 y muere en el 1321. Escribió varias obras, como lo fue Convivio, y claramente su obra más importante y destacada, la Divina Comedia, en la cual, bueno, Dante, para escribir esta obra, se inspiró, quiso darle a la humanidad una idea de lo que era el sufrimiento en el infierno y las glorias que se vivían en el cielo, en el paraíso. Se nos cuenta, pues, como Dante y Virgilio recorren todo el infierno a través de sus 7 círculos. Pues en cada círculo hay un castigo diferente para cada pecador por ciertas cosas que hicieron en el infierno. Francesco Petrarca nace en 1304 y muere en 1334 en Italia, ciudad de Arezzo. Este exponente es considerado el padre del humanismo. Su obra más importante es El Cancionero. Esa obra está formada por 366 poemas, en los cuales, pues, Petrarca nos narra un amor, no pudo tener un amor con su amada Laura. Y Giovanni Boccaccio nace en 1313 y muere en 1365, nace en Certaldo, Italia. Escribió una obra muy importante como lo fue el Decameron. Esta obra se sitúa en la época de Florencia, cuando hubo la peste bubónica, y también nos muestra la forma de alcanzar la alegría mediante pequeñas cosas y aprovechar la vida, ya que es muy corta y pasajera. Bueno, vamos a hablar ahora sobre la lírica del siglo XVII. La lírica del siglo XVI, como sabemos, en el siglo XVI, pues ya más o menos se veía el teatro, pero en un bajo perfil y solamente a las personas de la nobleza o los estatus más altos. Ya en el siglo XVII tenemos el teatro tuvo su auge, ya que durante el siglo XVII el teatro fue sin duda uno de los escenarios por excelencia, ya que en esta época el teatro abarcaba desde la nobleza, desde la jerarquía más alta hasta lo más humilde que se podía ver. ¿Esto qué tuvo? Esto tuvo la consecuencia de que el teatro tuviera una demanda y un bien económico, lo cual hizo que los autores de esa época crearan obras gramaticales y pues crearan obras gramaticales en esa época, pues por su gran demanda y su gran beneficio económico. También tenemos que en esa época se vio el teatro barroco, que se fue el teatro barroco. Este teatro se conoce como, para los más estudiados, el verdadero renacimiento del teatro, ya que en este tenemos varios asuntos y se tomaban los asuntos como lo religioso, lo caballeresco, lo pastorioles y los sucesos históricos. Tenemos que el teatro barroco se vio desde el siglo XVI, pero también se vio muy sustancioso y muy poco cultivado, solamente se presentaban en los palacios, en las cosas nobles.
pero ya en el siglo XVII fue más reconocido y fue como lo más vistoso en este siglo. En el siglo XVII tenemos dos tipos de comedias. Tenemos la comedia de capa y espada. ¿Qué trata la comedia de capa y espada? La comedia de capa y espada nos da a entender como enlaces amorosos o enfrentamientos de espada entre, digamos, caballeros o sus princesas y todo eso. Y tenemos comedias de aparato. ¿Qué son las comedias de aparato? Tenemos que las comedias de aparato tienen una puesta de escena complicada, ya que estas solo se presentaban en teatros de corte. Tenemos que solían estar acompañadas de canto y utilizar argumentos mitológicos, o sea, antiguos y todo eso, místicos. Por otra parte tenemos el drama. Tenemos tres tipos de drama. Tenemos el drama religioso, el cual pues todos sabemos que se encargaba más que todo de la Iglesia Católica para influir en las personas sobre en ese momento lo de Dios, lo de bueno, sobre las cosas religiosas en ese instante, como la Biblia y todo eso. También se hacían obras de eso. Lo más importantes obras fueron El Príncipe Constante y El Mágico Prodigioso. Por otra parte tenemos las dramas de honor. Los dramas de honor se basaban más que todo en los problemas de honor de los caballeros. Los más celebrados son el médico de su honra, el alcalde de Salamea y el príncipe de su deshonra. Todo esto se basa más que todo en la deshonra, en el honor de los caballeros y de las personas de esa época. Y tenemos por otra parte los dramas filosóficos. Los dramas filosóficos se destacan más que todo por la comparación de la vida, como por ejemplo el sentir, el sentimiento. Estas obras se destacaban más que todo. El más célebre fue La vida del sueño, que se destacaba por cuestionar las existencias políticas y sociales. Por otra parte tenemos los autos sacramentales. Estos en sí surgió desde el siglo XVI, desde las obras del siglo XVI, pero en el siglo XVII se siguieron se siguieron porque son siempre alegóricos, teológicos, y su tema esencial fue la Eucaristía. Estos se construían, fueron distintos porque ya acudan a los personajes de la comedia y sus situaciones. Los autos sacramentales fueron se representaban más que todo por sus decoraciones magníficas, dependiendo de las obras, de la dramática en ese instante. Se decoraban más que todo por los autores y por los autores y por los personajes de la comedia. Aquí tenemos a uno de los más influyentes en esta época, que fue Felipe López de Vega Carpio, que nació en 1562 y murió en 1635. Felipe López de Vega fue muy importante en esa época, ya que él fue el que consolidó y libró de los temas aristotélicos, ya que, como podemos saber, antes de esto estuvo el Renacimiento, pero en sí se dice que en el siglo XVII fue como gracias al teatro barroco, fue como en sí el renacimiento de las obras teatrales. Por otro lado tenemos a Pedro Calderón, Félix de López de Vega tuvo como obra La Fuente de Ovejuna y El Perro Hortelano. Por otra parte tenemos a Pedro Calderón de la Barca, que nació en 1600 y murió en 1681, con su obra más vista, La vida de un sueño. Esta obra se basa más que todo en la vida, es como más que todo filosófico, ya que este se caracterizó más que todo por el drama filosófico, sí. Y por otro lado tenemos el Tirso de Molina, que también fue un autor muy reconocido, nació en 1539 y murió en
1648 con sus obras El burlador de Sevilla. ¿Qué son los textos paraliterarios? Los textos paraliterarios antiguos son aquellos que tratan de temas tipo religiosos, filosóficos, históricos, de oratoria, cuyo contenido constituye los orígenes de su disciplina. Bueno, estos textos se dividen en 4 partes. Se dividen en 4 textos, como son los textos religiosos, que son los centrados en Dios, monoteísmo, entonces politeísmo, son como la Biblia y todos esos textos pues, que nosotros llegamos a leer. Bueno, ciertas personas llegaron a leer. Los textos filosóficos tienen como finalidad explicar todo lo existente mediante un manejo cuidadoso del lenguaje. Pues, como así, pues que pues todos los filósofos que existieron desde la muerte de Dios para acá, pues todos estos filósofos que fueron inventando cosas, ¿no? Entonces los textos y todas las frases que ellos dijeron, pues están escritas. Textos históricos pretenden recopilar de manera objetiva los sucesos, costumbres, leyes, mitos y datos históricos del mundo antiguo. Pues todo lo que son los textos donde están escritos la historia de los vikingos, de Alejandro Magno y toda esa gente que fue importante. Textos políticos consiste en un ejercicio de maestría en el manejo de la palabra. Pues los filósofos que crearon ciertas maneras de hacer política y todo eso. Texto renacentista. Los textos renacentistas en la Edad Media, especialmente en los siglos XIII y XIV, comenzaron a surgir elementos que más tarde se asociarían con el Renacimiento, como un resurgimiento de interés en la literatura clásica y en el humanismo. Aquí tenemos algunos ejemplos que pueden considerarse precursores del Renacimiento de la Edad Media. Por ejemplo, la Divina Comedia contiene elementos que prefiguran el Renacimiento como su enfoque en la individualidad y la exploración de la psicología humana. Está también la obra de Petrarca, que como lo dijo mi compañero Rivero, pues fue influyente, humanista que escribió sonetos y otros poemas líricos que expresaban sus emociones personales y su admiración por la antigua Roma. El Decameron de Giovanni Boccaccio, aunque Boccaccio vivió en la Edad Media, su obra El Decameron es un ejemplo temprano de la narrativa realista y satírica, que se veía más adelante en el Renacimiento. Y los escritores medievales árabes e hispanos. Durante la Edad Media hubo un florecimiento de la literatura en España islámica y la España cristiana, que incorporaba elementos clásicos y humanistas como las obras de Averroes y Maimónides. Bueno, gracias, lo digo yo.